Muchos de nosotros tenemos versículos favoritos que conocemos de memoria. ¿Alguno se anima a recitar algún versículo de memoria? Amén. 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 Sí. Amén. Qué hermosos textos, ¿no? Amén. Amén. Y alguien se anima hasta recitar un capítulo entero, ¿sí? ¿Quién no recitó de memoria el Salmo 23, por ejemplo? ¿Nadie todavía domina el Salmo 119? La pregunta es ¿por qué recordamos ciertos versículos? ¿Por qué? ¿Qué le causa? Con lo que más amamos, vinculamos con lo que más amamos. ¿Por qué más recordamos versículos? Amén. ¿Por qué más? ¿Por qué más se acuerda usted de ese versículo favorito? ¿Te marcó? Así es. ¿Alguien más decía algo? A ver, levánteme la mano. Así es. Ajá, muy bien. Muy bien. Ujú. ¿Recuerda ahora algún versículo que sea, algunos le llaman imprecatorios también, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tomara a tus niños y lo hiciera dar contra la cabeza, contra las piedras? ¿Alguien dice amén? La Biblia, la palabra de Dios, es útil, porque es inspirada por Dios. No se descarta nada. Ahora, ¿qué diría usted si yo le digo que memorice un versículo con solamente 6 palabras? Que así se llama el sermón, solo 6 palabras. Lucas 17, versículo 32. Lucas 17, versículo 32. Sé que hoy va a memorizar este versículo que a lo mejor ni se enteró que estaba en la Biblia. ¿Ya lo leyó? ¿Ya lo leyó? ¿Lo leemos todos juntos? Versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Muy bien, ahora dígalo de memoria. Ya aprendí un versículo más, ¿no es cierto? Hay muy pocas advertencias tan fuertes y tan claras en la Biblia como esta que explícitamente Jesucristo dijo. Acordaos de la mujer de Lot. Esto Jesucristo lo dijo a sus discípulos, estando en presencia de fariseos y de escribas, pero él específicamente les dijo a sus discípulos. ¿Quién era la mujer de Lot? Hace poco hemos escuchado un sermón acerca de la luz amarilla de advertencia en cuanto a la vida de Lot, y Lot se detuvo, ¿se acuerdan? Es importante que conectemos estos dos sermones en una misma historia para ver por qué Jesús nos pide que no nos olvidemos de la mujer de Lot. Seguramente en la vida nosotros tenemos recuerdos de alguna mujer que ha marcado nuestra vida. Mi abuela, mi madre, una tía. Yo tuve una tía abuela que no hay
alguna reunión familiar actual después de que ella ya murió, que no la sigamos recordando, porque ella era de decir muchos versos, muchas frases, y marcó nuestras vidas con eso, con sus frases, poesías, poemas, chistes. Yo creo que todos tenemos a veces a alguien a quien recordar. La dulzura de una mamá, las comidas de la abuela, las empanadas de la tía. Siempre tenemos algún recuerdo. Pero ¿quién era la mujer de Lot? ¿Por qué Jesús nos dice a nosotros, no se olviden de la mujer de Lot? La mujer de Lot profesaba una religión. Profesaba ella tener aparentemente una fe, porque era la esposa de Lot, y según hemos aprendido en esa predicación, que Lot era un incrédulo o era un justo. Era un justo, o sea que más allá de sus pecados o más allá de haber vivido en Sodoma, el apóstol Pedro en su segunda carta deja muy claro que él era un hombre justo y lo repite varias veces, que afligía su justa alma, y estaba mostrando de que no es como muchos se imaginan de que Lot era un pecador, sino que era verdaderamente un hijo de Dios, alguien que fue justificado, por eso se dice que es justo, su alma justa. Por lo tanto, a Lot lo vamos a ver en el cielo, mis hermanos. Pero no así a su mujer. No así a la esposa de Lot. Porque ella era la esposa de un hombre justo. Ella partió de Sodoma el mismo día que fue destruida también. Estando detrás de su marido, dice Génesis 19, ella venía detrás. ¿Y qué pasó? Dice que se dio la vuelta, desobedeciendo el mensaje de parte de Dios a través de estos dos mensajeros, estos dos ángeles, y murió en el acto, convertida en una estatua de sal. ¿Por qué Jesucristo les dice a sus discípulos, acordaos de la mujer de Lot? Después de tantos años que ha acontecido esa historia, Jesús trae a la memoria de sus discípulos algo que también hoy nos está pidiendo a nosotros a través de su palabra, que no nos olvidemos. Vuelvo a decir, no hay demasiadas advertencias tan fuertes en las Escrituras como ese versículo, que si tiene lapicera le invito a que lo subraye para que cada vez más se acuerde de la mujer de Lot. Porque el camino se está haciendo cada vez más angosto. Porque esta es una seria advertencia, puesto que Jesús no le dijo, por tanto, recuerden al padre Abraham o al patriarca Isaac y Jacob. O haciendo referencia a una mujer, no dijo, recuerde a Sara, o tal vez a Ana, o a Ruth, o a Débora. Sin embargo, no. Él escoge decir a sus discípulos que algo probablemente se habían olvidado todos los discípulos, y Jesús le dice, no se olviden de la mujer de Lot. Pero ¿de qué está hablando Jesús? ¿Por qué Jesús trae a mención este recuerdo? Principalmente en el contexto nosotros vemos desde el versículo 29 del capítulo 17 hasta el versículo 37, según el subtítulo, está hablando Jesús de su segunda venida. ¿Cuántos saben que Jesús viene? ¿Cuántos saben que Jesús viene pronto? Pues entonces no se olviden de la mujer de Lot. Recuerden la mujer de Lot, pero no lo está diciendo como algo digno de imitar,
sino como una seria y severa advertencia para toda la iglesia del tiempo presente. Puesto que si en el contexto está hablando de la segunda venida, de que Jesús va a venir a juzgar al mundo con rectitud y justicia, está describiendo el terrible estado en que se encuentran actualmente muchas personas que profesan decir que son cristianos e hijos de Dios. Puesto que Él está pensando en el fin de todas las cosas, por eso dice, no te olvides, recuerda a la mujer de Lot. Si nosotros vemos en la historia de Génesis capítulo 19, claramente relata el juicio de Sodoma y Gomorra y cómo Dios, por su gracia y misericordia, manda a 2 ángeles a salvar a Lot y sacar de allí a su familia, a su esposa y a sus 2 hijas. Todos conocemos la historia, si no, vuelvo a leerla hoy a Génesis 18, pero si quiere, váyase hasta Génesis 12, donde comienza el llamamiento a Abraham y podemos seguir el hilo de cada una de estas cosas. Yo quiero hacer un paréntesis aquí y decirle a la iglesia local presente que se vuelva a acostumbrar a una sana costumbre que teníamos hace muchos años de traer sus cuadernos y sus lapiceras para armar un bosquejo, porque lo que yo le digo ahora se va a olvidar más tarde. Y usted necesita escudriñar las Escrituras. No venimos a la iglesia a escuchar un mensaje como ir a ver una película en un cine, mis hermanos. Por eso yo les animo de que cada vez que venga un domingo a la iglesia, tráigase su cuadernito y su lapicera y escriba lo que va recibiendo. Escriba, vaya armando el bosquejo de lo que se está dando para que usted vuelva otra vez y sea uno de los tantos nobles que va a escudriñar la palabra, que si lo que se le está predicando es así o no. Pero esta advertencia, hermano, no la podemos dejar pasar, porque usted verá de que Dios nos viene hablando muy, muy claramente de cómo debe ser nuestra conducta en el tiempo final. Y mucho más donde ya la persecución de los cristianos está siendo cada vez más notoria e evidente. Por eso, mis hermanos, es que Jesús de la historia de Lot huyendo de Sodoma el día que fue destruida, ese día que fue escatológico porque fue el fin de una ciudad bajo un juicio severo de Dios, Jesús extrae 6 palabras y la pone directamente relacionada con el fin del mundo, con la segunda venida. Y Él les dice a sus discípulos, ¿qué le dijo? Acordaos. Vamos fuerte. Jesús habla como si corriéramos el riesgo o el peligro de olvidarnos. Y la Biblia no es la primera vez que dice, acuérdate. Porque nos olvidamos, ¿no es cierto? Muy rápidamente, porque estamos tan apurados por lo que nos demanda esta vida, porque tenemos tantas cosas más importantes, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia, nuestros proyectos, y pareciera ser que la iglesia solamente merece un par de horas un día señalado de la semana. Pero el Señor no deja pasar esta advertencia para hablar y relacionar a que debemos acordarnos de la mujer de Lot con su segunda venida. Por lo tanto, ¿qué aprenderemos de esta enseñanza? 4 cosas importantes. Número 1, vamos a ver qué privilegios espirituales disfrutaba la mujer de Lot. Número 2, vamos a ver cuál fue el pecado que mostró o cometió la mujer de Lot.
Número 3, vamos a estar viendo el juicio justo que Dios impuso a la mujer de Lot. Y el cuarto punto es cómo aplicamos esta enseñanza a nuestras vidas. Así que le voy a pedir que oremos. Padre Dios, te alabamos y te bendecimos. Te suplico por tu presencia en medio nuestro, que todos los que estamos aquí seamos despertados como un despertador estridente que nos despierta del dormir y que nos hace, Señor, mirar la realidad con esta advertencia que tú nos das, puesto que hoy no queremos participar de la mesa del Señor simplemente como un hecho más, sino con una profunda meditación. Y para eso, Señor, el predicador es ineficaz si no es la obra de tu Espíritu Santo el que obra en nosotros, porque yo soy imperfecto y no tengo poder alguno. El poder está en tu palabra, el poder está en tu Espíritu Santo, quien en lo más profundo de nuestro ser hace la obra que ningún hombre lo puede hacer. Por eso te pido, Señor, que hoy a todos los que estamos aquí presentes y a cuantos puedan escuchar o ver este sermón, sean despertados, santificados para vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuáles son los privilegios que tuvo la mujer de Lot por ser la esposa de un hombre justo? Pues, hermanos, no cabe duda que para aquellos tiempos, para aquel entonces, para aquel viejo mundo donde recién estaban comenzando la gente a conocer lo que era la visitación del Dios de gracia, del Dios de misericordia, porque este fue Abraham el que fue llamado, aquel que lo conocemos como el padre de la fe. Eran muy pocas familias privilegiadas de haber recibido el llamamiento de Dios para ir a establecerse y formar la nación de Dios, el pueblo de Dios. Y era en Abraham. Y como dice Génesis capítulo 12, Abraham fue llamado, pero no salió Abraham solo, sino que fue entre todos los que salieron, ¿quién más? Lot. ¿Y saben quién más estaba allí? Su mujer, privilegiada al participar del llamamiento de esta familia, donde no era muy común, donde en ese caso eran muy escasas familias, en este caso del grupo de familia de Abraham, que pudieron ellos participar de este privilegio. Ella estaba allí. Para aquel momento no había iglesias, no había pastores, no había predicadores, no había medios de comunicación. Dios se revelaba a través del conocimiento por su palabra o por algunas teofonías, que se revela Cristo preencarnado como el ángel, anunciando o hablando. Y saben, hermanos, el conocimiento de Dios era tan limitado que los que podían tener una revelación del Dios vivo eran familias privilegiadas. Y allí estaba la mujer de Lot. Ella tenía a su esposo, que era un creyente. La Biblia dice que era justo, el justo Lot, que era sobrino del padre de la fe, de Abraham. O sea que el privilegio de estar rodeada de la fe, esta mujer la tenía. Por eso, mis hermanos, la fe, las oraciones, los sacrificios, la adoración, los altares de Abraham, de estos hombres que reconocían a Jehová Dios, el único Dios que lo había llamado, era imposible que fuera un secreto para ella. Ella participaba, ella estaba presente, ella miraba, ella estaba en reverencia cuando se hacían los altares, cuando se sacrificaba un cordero, cuando se hacía la adoración, cuando se hacía la oración. Esta mujer estaba allí. Privilegios que no todos lo tenían. Cuando Abraham recibió la promesa de parte de Dios
de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, casi seguro que ella estaba también allí. Y cuando su esposo fue llevado cautivo en la guerra de los 5 reyes, ¿se acuerda? Y que fue Abraham con unos campesinos más y unos pastores más que tenía. No era un ejército, pero con la mano y la autoridad de Dios. Qué victoria tuvo en esa batalla. Y rescató ¿a quién? A Lot. Y ella fue testigo de la providencia, victoria que le dio Dios para tener de nuevo a su esposo. Allí en Génesis capítulo 14 relata esta historia, que no hay duda que Dios liberó por mano de Abraham y ella estaba allí. Así que ella pudo haber visto milagros, señales de parte de Dios, providencia de parte de Dios. Participó en la adoración a Dios, en los cultos de oración a Dios, en los sacrificios que se hacía a Dios. Ella era una mujer privilegiada, pero sin embargo estaba perdida. ¿Qué efecto tuvo todos estos privilegios como muchos de nosotros tenemos? ¿Cuántos tenemos los mismos privilegios? ¿Qué efecto tuvo estos privilegios de asistir a una iglesia bíblica, donde a pesar de no ser perfectos, procuramos agradar al Señor, haciendo cumplir la palabra del Señor? Y si erramos, somos sensibles a la voz del Espíritu Santo para ser disciplinados y restaurados para la misión que nos toca. Qué privilegio pertenecer a una iglesia donde podemos nosotros buscar el temor del Señor en el conocimiento de su palabra. Qué privilegio tenemos de poder cantar adoraciones bíblicas al Señor. Qué privilegio tenemos de poder orar unos por otros. Hermanos queridos, cuántos privilegios tenemos nosotros, pero sin embargo no sirve de nada estar rodeado de todas las oportunidades, de los medios de gracia que Dios nos da, gozar de ellos como esta mujer gozaba de todos esos privilegios, y a pesar de todas las advertencias, mensajes especiales, a pesar ella de ver a su esposo, cómo él afligía su alma justa al ver cómo la ciudad estaba entregada al pecado, ella murió sin arrepentirse, sin la fe salvadora. ¿Entiende por qué Jesús dice: acordaos de la mujer de Lot? ¿Dónde está la seguridad de tu salvación? ¿En la iglesia que congregas? ¿En los pastores y predicadores que predican la sana doctrina? ¿En tu comportamiento cristiano? ¿En tu vida participante activamente en las cosas del Señor? Todos son privilegios hermosos de la gracia, pero que no tienen ningún valor a la hora de salvar tu alma. Ella aceptaba todo lo que los demás aceptaba. Ella, en cuanto a la fe, se acostumbraba a todo lo que incluso su esposo hacía. Al ser un justo, al tener Lot un maestro de la fe como su tío Abraham, viéndole orar, viéndole adorar, viéndole hacer sacrificios a Dios, es muy probable que en su casa Lot, con su esposa y sus hijos, también oraban para dar gracias. También pronunciaban palabras de adoración. Todos esos tipos de actos que hacemos nosotros muy cotidianamente, oramos para dar gracias, nos comportamos como familia en medio de un mundo que es peor que Sodoma, pero sin embargo, no sirvió de nada. Ella no se oponía a su fe, a la fe de su esposo. Ella se amoldaba. Ella se dejaba llevar pasivamente.
Pero mientras su corazón estaba mal ante los ojos de Dios, el mundo estaba en el corazón de ella y el corazón de ella estaba en el mundo. Por eso la llevó a mirar atrás. Así que aprendamos que solo el hecho de gozar de los privilegios, de la gracia espiritual que Dios nos permite tener, no salva el alma de nadie. No salva el alma de nadie. ¿Cuántos de ustedes han llegado por primera vez o están llegando hace poco porque buscan una iglesia bíblica? Porque buscan mensajes de sana doctrina, porque buscan una iglesia saludable en medio de tantas pseudos iglesias contaminadas por la mentira de Satanás. Pero usted viene aquí a buscar ¿qué? Usted no tiene que venir a buscar una iglesia mejor que la que estaba. Usted tiene que tener un encuentro personal con el Salvador Jesucristo. Usted tiene que tener un encuentro genuino con el Rey de Gloria. Por eso, mis hermanos, a los que están llegando, como a los que ya hace años que están aquí, mis hermanos, Jesús dice como una gran advertencia: porque el Señor está pronto a venir. Y debemos nosotros estar evaluados, sabiendo quiénes somos en el Señor. Por eso, mis hermanos, los privilegios espirituales no salvan el alma de nadie. Puede que usted tenga grandes ventajas espirituales, más que otros, de cualquier tipo. Puede vivir bajo la luz plena de las mejores oportunidades de los medios de gracia. Puede ser que usted se nutra de la palabra expositiva, de los sermones más exquisitos y disfrute de las mejores predicaciones y las enseñanzas más profundas de los maestros que Dios ha levantado. Puede ser que usted esté viviendo en medio de la luz, en medio del conocimiento, en medio de gente santa, en medio de buena compañía, en medio de mentores que están todo el tiempo ayudándole. Pero sin embargo, puede ser parte de aquellos que se van perdidos a la condenación eterna. La compañía no quiere decir nada. Joab era el capitán del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y Giezi, el criado del profeta Eliseo. Y Demas, el compañero fiel de Pablo. Y dijo, se fue, me dejó solo, se fue amando más al mundo. Y Judas Iscariote, discípulo, seguidor, alumno, aprendiz y practicante de la gracia con el mismísimo Señor Jesucristo, Lot tenía a su esposa. Por eso, mis hermanos, vuelvo a decir, no estoy negativo. A ver, ¿cuántos ponen despertador para levantarse a la mañana? ¿Qué tal ese sonido? Bueno, ahora los celulares te ponen esas músicas así de campo, ¿no? Entonces te da tregua, pero ¿se acuerdan ¿se acuerdan de eso? Que pegabas en el techo. ¿Alguno lo tiene todavía? Usted de dormir mucho, entonces necesita un trueno. Bueno, esos sonidos estridentes de los relojes servían para sacarnos del sueño. Los mensajes que Dios nos está hablando todo este tiempo es
Despierten, 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 salgan de la modorra. Están acalambrados, están amortiguados, están vulnerables. Iglesia, despierte. No reconoce los tiempos, no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo, no se dan cuenta quiénes están tomando protagonismo de gobierno al liderazgo mundial, no se da cuenta todo lo que ya está comenzando a suceder. Mis hermanos, despierten. Despierten, despierten. Por eso el Señor dice, acuérdense de la mujer de Lot, recuerden lo que pasó con ella. ¿Qué pasó con ella? Que teniendo todos los privilegios, todas las oportunidades, teniendo absolutamente todos los medios de gracia, ella no se salvó. Ella no se salvó. Por eso, mis hermanos, reflexionemos. Y les pido a todos los miembros de la iglesia local, a todos los miembros de la iglesia cristiana, piense, ¿es usted salvo? ¿Conoce a Jesucristo, el Salvador de su alma? ¿Es Jesucristo no solo el Salvador, sino el Señor de su vida? ¿Conoce al Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio? No es remordimiento lo que usted necesita, necesita convicción. Convicción de pecado, convicción de pecado. Porque mis hermanos, lo que Dios dice en su palabra que es pecado, Satanás lo quiere disfrazar, lo hizo en el Edén. No es así. Es mentira, no está mal. Y esa misma mentira Satanás la sigue predicando siglos tras siglos y todavía hay quienes dicen que son creyentes, que siguen abrazando la mentira de Satanás. No está mal fornicar, es amor, te dice. No está mal el adulterio mientras se amen unos a otros. Cuando quieres iniciar una relación con alguien para establecer una familia, Dios te dice, no, no es mi voluntad. Y tú dices, no, Señor, voy a llevarla a la iglesia, voy a hacer todo posible para que se salve. Hermanos, el que ha sido salvado, dice Primera de Pedro 1:2, ha sido salvado para obedecer. No es para opinar. Usted estaba muerto en delitos y pecados, ha sido vivificado para obedecer la voz del Espíritu Santo. Y yo sé, mi hermano, que cada vez que predique estos tipos de mensajes voy a ser más impopular para la gente, pero no interesa, mis hermanos, porque los atalayas algún día nos miraremos las manos si están manchadas o no de sangre por advertir o callar ante el peligro que viene. Pero si usted es miembro de la iglesia y está gozando de los privilegios de la gracia, de los predicadores que Dios ha levantado, del conocimiento que Dios ha traído, porque todo es gracia, no por lo que le merezcamos, por la preparación incluso hasta de los jóvenes, hablando doctrinas profundas. Cuánto me gozo, hermano, pero ¿te servirá de algo aquel día? Si usted es un empleado y trabaja con un patrón que es cristiano y lo ve que es creyente, fervoroso de la oración, de buen testimonio y su conducta como cristiano no es la mejor, no se da cuenta que Dios lo puso en un lugar de gracia, ¿no le sirve eso? Una reflexión para los cónyuges. Si tu esposo es un hombre de Dios o tu esposa es una mujer de Dios, ¿qué haces tú al lado de alguien que adora a Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios y tú estás inerte, muerta? Gozas de los deleites del Señor, goza de su gracia, goza de su misericordia. Por eso dice Pablo, si alguien está casado con alguien que no es creyente, no lo abandone. Porque él es santificado por la fe del creyente. Si usted es hijo y tiene padres creyentes,
No mire los puntos negros de la naturaleza caída que todos tenemos. Mire la gracia que Dios le ha dado. A los hijos que tienen a sus padres creyentes, den gracias a Dios todos los días, porque a pesar de su imperfección, son escogidos por el Señor y tienen ustedes allí un medio de gracia. Lo que quiero decir es que necesitamos tener una experiencia personal con Jesucristo. Necesitamos experimentar lo que es el genuino arrepentimiento para salvación. Necesitas tú conocer la voz del Espíritu Santo cuando te habla, cuando te dice, cuando te convence. Necesitas tú, en verdad, hermano, reconocer la gracia y la misericordia de Dios. De lo contrario, usted no está mejor que la esposa de Lot. Y perdonen que les vuelvo a decir a los evangélicos, pero hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Aún está a tiempo, porque el tiempo se está terminando. Y no es mi intención generarte duda y salir, ay, ¿seré salvo, no seré salvo? Es necesario, hermano, que usted escuche la voz del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el pecado de la mujer de Lot? Mirar hacia atrás reveló lo que había en su corazón. Fue muy claro el Señor que le dijo, corran y no miren atrás. Corran y no miren atrás. Yo por una cuestión de tiempo no voy a ir todo el tiempo a Génesis, pero lea 19, que está citando el Señor a esto. Pero al darse vuelta atrás, desoyendo el mandato de los mensajeros de Dios, ella reveló el carácter que tenía. Y ahí se vio que era un carácter disfrazado de sujeción. Era un carácter insujeto, puesto que ella hizo lo que quiso. Ella se dio vuelta. No le dijo, Lot, ¿qué tal si miramos un poco? Detente, veamos qué pasa con la ciudad. No. Aquel que no es salvo, en algún momento se comienza a comportar como independiente a la voluntad de Dios. Hace lo que quiere. Decide como quiere. Habla lo que quiere, opina, piensa como quiera, no sujeto a la verdad de Dios, no sujeto a la voluntad de Dios, ignorando que el Señor dice, pídeme y te lo daré, búscame y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aún así, desoyen al Señor. Pregúntenme por las cosas que van a venir y se las haré notorias. Las cosas secretas pertenecen a ustedes, los hijos de Dios. Perdón, las cosas reveladas, las cosas secretas son para el inconverso, pero las reveladas son para ustedes. Lo que muestra esta mujer es como el carácter de muchos que hoy asisten a una iglesia, dicen ser creyentes, muestran actitudes como creyentes, pero siguen siendo independientes. ¿Saben? Jesús, entre tantas ilustraciones, dijo que Él viene a separar las ovejas de las cabras. ¿Saben quiénes son obedientes? Las ovejas. ¿Saben quiénes son desobedientes por ser independientes? Las cabras. ¿Saben quiénes necesitan que las guíen? Las ovejas. ¿Saben quiénes no necesitan que las guíe nadie? Las cabras. ¿Entienden por qué Jesús usa esa ilustración para decir quiénes son sus hijos y quiénes no? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Independientemente o dependiendo del Señor? La mujer de Lot dejó ver su desobediencia en su corazón. Tarde o temprano, los que se dicen cristianos van a dejar ver su desobediencia. Van a mostrar que en su corazón reina la incredulidad y el orgullo. Incredulidad porque dijo, no creo que Dios destruya esa ciudad y se dio la vuelta. Orgullo porque seguramente ella allí tenía cosas que
que a lo mejor diciendo, ¿a dónde voy a ir? No voy a tener nada. Hermanos, dejó ver que amaba más al mundo que a Dios. Dejó ver que amaba más al mundo que a Dios. Dejó ver que ella rechazaba la salvación que le ofrecía Dios, mis hermanos. Dios le estaba ofreciendo salvación, especialmente cuando los ángeles le tomó la mano a ella y a sus hijas y a Lot y los sacó apresuradamente. Sin embargo, ella se dio vuelta para atrás. Hermanos queridos, ¿cuántos hijos de familia cristianas comienzan bien? Y como padres nos gozamos, nos alegramos. Están consagrados, están sirviendo, cómo leen la Biblia, cómo lo vemos orar, pero luego terminan mal. ¿Cuántos matrimonios cristianos ejemplares, llenos de ejemplos para imitar? ¿Cuántos matrimonios están mostrando su consagración en un pacto que hicieron delante de Dios? ¿Cuántos evidencian que Dios está con ellos como un cordón de 3 dobleces, pero después, de pronto, terminan mal, divorciados, odiándose y obviamente ninguno de los dos congregando? ¿Saben cuántos conozco? ¿Cuántos jovencitos parecen grandes promesas al Señor? ¿Cuántas veces nos hemos ilusionado con jóvenes consagrados que están al servicio, que comienzan a ministrar adoración, que comienzan a usar la palabra para predicar, que son fieles, que están, y nosotros nos proyectamos, los mayores, decimos, qué lindo, qué iglesia, qué jóvenes, qué bueno, vamos a tener una iglesia. ¿Y dónde están? Y si están tan dañados y golpeados por este mundo y por el pecado, que están, como dice un amigo mío, en modo respirar. Solo respira. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con esos creyentes, miembros de la iglesia, fieles, que durante un tiempo estuvieron, se consagraron, venían a todas las reuniones, no faltaban jamás, se anotaban en todos los seminarios, talleres, conferencias que podía haber, todos los retiros, participaban activamente, colaboraban, servían, donaban, todo lo que hacían? ¿Y ahora dónde están? La mujer de Lot tenía todas estas características. Todos ellos un día miraron atrás, hermano. Tuvieron que decidir y miraron el mundo. Tuvieron que decidir y decidieron no creer. Tuvieron que decidir y decidieron rechazar la salvación que Dios le ofrecía. Por eso Dios no es culpable. No se equivoque. Dios es amor. El hombre es responsable de sus decisiones y cuando rechaza, tendrá suficiente motivo para ser juzgado y condenado para siempre en el infierno. Por eso, mis hermanos, el tercer punto es el castigo justo que Dios puso. Ese castigo justo claramente es debido al carácter justo, santo y piadoso de nuestro Dios. Este es un final horroroso que demuestra las escrituras que pasó con la mujer de Lot, que ni siquiera sabemos su nombre, pero sin embargo es una profunda enseñanza que Jesús iba a tomar siglos después para decir, acordaos de la mujer de Lot, porque este fue un final sin esperanza para ella. Este no fue un final feliz. Y por algo creo yo que no fue una muerte que cayó y quedó comida por gusanos, o que cayó y quedó deshecha en polvo. Quedó hecha una estatua. ¿Conoce estatua usted por la calle? ¿Vio en las plazas que están las estatuas? Las estatuas, sin moverse, sin hablar, transmiten un mensaje.
Las estatuas que están rompiendo las cadenas le transmite un mensaje de libertad. Una estatua que está con una balanza no le transmite un mensaje de justicia. Una estatua que está con una espada desenvainada no le transmite un mensaje de protección. Las estatuas, aunque no hablan, aunque están quietas con su postura, transmiten un mensaje. Hermanos, por algo esta mujer quedó hecha estatua de sal mirando hacia atrás. Para recordar, para pensar, para reflexionar, siglos después, en lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos y lo que hoy un predicador le está diciendo a usted en el nombre de Jesucristo. Recuerde a la mujer de Lot en los días de su venida. Tenemos suficientes motivos para pensar. ¿Dónde cree que está su seguridad y su salvación? ¿Dónde descansa en que usted es salvo? ¿Dónde tiene esa convicción? Si no es el Espíritu Santo que da testimonio a su espíritu, pues mis hermanos, cada día que arranque una hoja del almanaque, no procure ser próspero ni millonario, ni disfrutar de la vida, ni salir de vacaciones. Procure conocer al Salvador. Procure que sus pecados sean perdonados. En verdad, mis hermanos, Dios obra en justo juicio debido a su carácter santo. La Biblia lo muestra desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios es un Dios juez, justo. No es un tema descolgado en la palabra. Siempre Dios ha mostrado su carácter. Él es un juez, Él es un juez, Él es un juez. Pero también Dios se revela como Jesucristo, como el mediador, como el abogado que necesitamos, como el que murió para propiciar mis pecados, como el que venció en la cruz para lavar mis pecados para siempre. Jesucristo es el camino a nuestra salvación. Así como Él es justo, como que condena al culpable y al pecador, también Jesús es un Dios que ofrece salvación, que hoy es día de salvación, que hoy te está diciendo a ti que no tomes esto como un mensaje a la ligera. Quiero que tomes este mensaje como una atalaya de alguien que te está diciendo: viene el fin, y viene destrucción, y viene la condenación, y si no estás en Cristo, estás condenado al infierno para siempre. Jesucristo es el único camino al Padre. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida y ya está condenado, mi hermano. Ojalá despertemos con ese despertador del cielo, que es un chirrido estridente que nos hace pegar en el techo y nos hace evaluarnos a nosotros mismos. Porque no es culpa de Dios la condenación del hombre. Dios provee los medios de gracia. Ore por la iglesia local, ore por sus pastores, ore por cada hermano, ore por los predicadores que se preparan y que luchan y batallan espiritualmente durante toda la semana o muchos días para pararse a predicar aquí. Ore por ellos, téngalos por alta estima. Si alguien los critica, defiéndalos, cuídelos, guárdelos. Seamos uno con otros, un solo cuerpo, mis hermanos. Y termino. Jesús le dijo a sus discípulos: acordaos, no se va a olvidar más ese versículo. No se va a olvidar más ese versículo. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Cómo aplicamos hoy esto? En el contexto, Jesús está haciendo referencia a la venida del reino. Ahora sí voy a leer el contexto para ir terminando. Capítulo 17 de Lucas, versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Eso le dijo a los fariseos. Y es como que el Señor se dio la vuelta y dijo a sus discípulos:
¿Hay discípulos de Cristo aquí? Quiero ver sus manos. Amén. Bueno, esto nos dice a nosotros. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de estos días al Hijo del Hombre. ¿Cuántos desean ver al Hijo del Hombre? Él está diciendo esto. Y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni salgáis. ¿Saben cuántos truchos vienen diciendo, tal año, tal fecha venía el Señor? Ahora hay otro que ya estaba. Ay. Y hay gente que le sigue todavía. Bueno, Dios mío. La palabra, hermanos, la palabra. Jesús está diciendo, no sigan. Si mañana su pastor, Raúl Oliva, le dice, hermanos, el Señor me dio una revelación que Él va a venir el 25 de septiembre a las 10 de la mañana, ¿usted qué va a hacer? Pero soy su pastor. Pero usted me ama, hermana. Y bueno, yo soy su pastor. Jesús está diciendo esto. Pero ¿saben que aquí hay gente que sí va a ir detrás de mi locura? ¿Sabe que sí? Claro que sí. Porque hay trigo y hay cizaña, hay cabras y ovejas. Claro que sí. Pero Jesús, ¿qué dice? No vaya. Cuando le digan así, ni salgáis, versículo 24, porque como el relámpago que el fulgorar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así comparativamente será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Y allí trae un ejemplo, como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban. Bueno, anoche tuvimos uno y la otra semana tenemos otro, pero no lo tome como señal, ¿sí? Tranquilo. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó todo. Esto es una advertencia escatológica que algún día la enseñaremos. Así como sucedió en los días de Lot, nos lleva a otra historia. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo. El que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. ¿Y qué dice el 32? Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo aquel que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. O sea que el contexto de esa advertencia es escatológico. Es fin del mundo. Es segunda venida de Cristo. Y que está cargada de sufrimiento y padecimiento. Y que está cargada de persecución y de angustia. Y que muchos querrán salvar su vida y lo que quieran salvar su vida, en realidad la van a perder. Pero los que quieran perder la vida por causa de Cristo, lo que está pasando es que están siendo evidentemente salvos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vamos a tratar de ver la escatología bíblica dentro de poco de una manera
tranquila pero profunda para que no ignoremos estas cosas. Así que, ¿qué aplicación le doy antes de pasar a la mesa del Señor? ¿Es usted, hermano, hermana querida, indiferente a la segunda venida de Cristo? ¿O cada vez que el pastor o el predicador habla de la segunda venida de Cristo se acuerda? ¿No está usted, a veces yo ya me paso de esto, pero yo estoy pensando todos los días, Señor, ¿será hoy? Sabemos que tienen que pasar muchas señales y que ya algunas ya están empezando a acontecer con mucha claridad. Pero ¿será hoy, Señor? ¿Será hoy? Ahora, ¿usted es indiferente a la segunda venida de Cristo? Porque Juan en su primera carta dice que el que tiene esta esperanza de la segunda venida de Cristo, ¿sabe qué hace? Se santifica, se purifica a sí mismo. ¿Usted está bien limpito o anda medio cochino por ahí? ¿Estás santificándose cada día? ¿Quién gobierna tus pensamientos? ¿Cuál es la decisión que ya tomaste hace rato y que solamente congregás por obligación o porque, bueno, hasta que el día que se corte la cadena? ¿Sabes? Eso no es otra cosa más que la atadura de Satanás para aquellos que están condenados. ¿No es mejor arrepentirte y gozar de la verdadera libertad? Porque el que mira este mundo como la mujer de Lot se ha deslumbrado por las cosas confortables o comodidades, como dice acá, comían, bebían, compraban, vendían. Pero no te diste cuenta, no se te reveló por la palabra la gloria que nos espera. ¿Estás guardando secretos, en secreto, pecados dominantes? Cuando digo pecados dominantes son aquellos que todos los días caes y que sufres, pero que no tienes la libertad que necesitas. Es hora de tener la victoria de esos pecados. ¿Estás coqueteando con la tentación como lo hizo Sansón con Dalila? ¿Estás coqueteando? No te apures, no te apresures, la voluntad de Dios es perfecta, va a llegar en lo que tú ni te imaginas si vas a ser feliz conforme a lo que Dios te da. Pero no coquetees con la tentación y el pecado como lo hizo Sansón. Sansón apoyó su cabeza en las faldas de Dalila y perdió la visión. Quedó ciego. Y Juan recostó su cabeza en el pecho de su Señor y recibió la revelación. Le mostró todo. Qué diferente, ¿no? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Estás confiando solamente en los privilegios espirituales y no pones en evaluación la advertencia que te da el Señor? ¿Estás profesando que eres cristiano y al mismo tiempo te aferras al mundo y amas al mundo y deseas al mundo y quieres estar en el mundo? ¿Estás confiando en que te arrepentirás? Todavía joven para arrepentirme. Cuando ya sea más viejo, cuando ya esté cerca de morirme, entonces me voy a arrepentir. ¿Estás creyendo eso? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. La advertencia del Señor es para que no nos olvidemos que esta vida, por la gracia del Señor, es una constante y permanente oportunidad de conocer a Jesucristo. Porque cuando Él venga, vendrá a juzgar. Ya no hay más tiempo. Hoy necesitas conocer a Jesucristo. Y te hablo a ti, hermano, miembro de la iglesia local de hace tantos años, pero que aún no tuviste un encuentro con Jesucristo. No debería darte vergüenza porque sacamos chapa. Yo
hace 35 años que vengo a la iglesia. Hace 50 años que soy creyente. Hace 25 años que soy ministro de Dios. ¿O no dijo Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo quiero invitarte a que disfrutemos de la mesa del Señor, comprendiendo en verdad que el sacrificio de Cristo en la cruz fue por ti. Él vino a dar su vida para salvar la tuya. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Cree en Jesucristo y serás salvo. ¿Eso es todo? Claro, porque el que no tiene la fe no puede creer. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Quieres caminar con comodidad a pesar de la incomodidad de este mundo? ¿Quieres estar convencido y seguro de tu salvación? ¿Quieres saber y sentir que eres un hijo de Dios? Cree, solamente cree y verás la gloria de Dios. Cerra tus ojos, por favor. Bendito Padre Celestial, no ha hablado tu mensajero, porque también a tu mensajero le hablaste tú. Es tu Espíritu Santo el que nos llama a despertarnos y a examinarnos y a evaluarnos. Como la mesa nos dice, examinaos y probaos a vosotros mismos. Señor, no quiero bajarme de aquí sin saber que tú, Señor, has hecho la obra en alguien aquí hoy. Y aquí, Señor, hay muchos hermanos y muchas personas que probablemente hoy se dieron cuenta de que estaban viviendo, gozando y deleitándose de los privilegios de tu gracia, pero no habían tenido aún un encuentro contigo. Experimentar el nacer otra vez. Nacer otra vez. Así como todos están con sus cabezas inclinadas, no importa cuántos años tú dices que le conoces al Señor. La pregunta realmente es, ¿Él te conoce a ti? Nadie va a entrar al reino diciendo, Señor, yo te conozco, sino Él dice, yo te conozco o no te conozco. Si alguien en esta mañana siente la profunda convicción en su corazón por la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, hoy quiero transformar tu vida, hoy quiero que ya no seas como la mujer de Lot, que te amoldas a la iglesia, a las costumbres, a las formas de cristiano. Quiero que seas genuinamente un hijo de Dios. Hoy es día de salvación. Si hay alguien aquí que en verdad está sintiendo dentro de su corazón esta convicción, póngase de pie donde está solamente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén.
Amén. Amén. Sí, sí, sí. Sí, Señor. Cantamos una canción que dice, mis dudas ahuyentó, dice. Mis dudas ahuyentó. Tu confesión de fe, tu expresión de fe, le dice, Señor, ahuyenta mis dudas. No quiero vivir perseguido ni acusado por Satanás. Quiero sentirme verdaderamente justificado. Padre, en el nombre de Jesús, a estos hermanos que están puestos de pie, ahora, Señor, nos gozamos en verdad, porque tu palabra nos habló el corazón. Hemos estado tal vez menguando en nuestra resistencia a las tentaciones y hemos sido cautivados o cautivos por los engaños y las mentiras de Satanás. Por eso, Señor, esta mañana tu palabra nos enseña a través de esta historia de que tú quieres salvar el alma del pecador. El pecador que confiesa sus pecados y tú perdonas sus pecados y olvidas sus pecados y restauras una nueva vida, Señor, para vivir en obediencia a ti. Por eso, Señor, a mis hermanos que están puestos de pie, en esa oración personal que ellos están haciendo, diciéndote a ti, sálvame, sálvame. Quiero ser fiel a ti. Me arrepiento de mis pecados. Ven a vivir a mí, Señor. Hazme nacer de nuevo, Señor. Si usted está orando así, es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra en tu vida. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. ¿Saben que la mejor expresión de alguien perdonado es un cántico nuevo? Es alabanza al Señor. Porque tu alma escucha la voz del Señor que dice, tus pecados han sido perdonados. Ahora no peques más. ¿Sabe qué hace tu alma? Alaba al Señor. Alaba al Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque tú trajiste hoy a los que tenían que escuchar el mensaje. Y a todos nosotros, Señor, ayúdanos a no olvidarnos de la mujer de Lot, mucho más en el tiempo que nos toca venir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.